de la República, y a su salida, el señor Chejade, vicepresidente de la República electo, señaló que se había hablado del indulto a Fujimori, pero que no se podía comentar sobre el tema. Nosotros más adelante vamos a hablar de este asunto con dos personas que tienen mucho que decir, que forman parte de los agraviados, de las razones por las cuales hoy Fujimori está preso y condenado. Pero antes vamos a otro asunto caliente. El exalcalde de Lima, el señor Luis Castañeda Alosio, siempre ha señalado que no tiene responsabilidad alguna en el caso Comunicore. Sin embargo, se ha trabajado desde la propia municipalidad un informe que mañana será hecho público, pero al cual hemos tenido acceso en exclusiva aquí en Prensa Libre. Carlos Hidalgo lo comparte con ustedes. En un par de días, la actual administración de la Municipalidad de Lima, con Susana Villarán a la cabeza, presentará el informe que su gestión ha hecho sobre el caso Comunicore, uno de los supuestos escándalos de corrupción producidos durante la gestión de Luis Castañeda Alosio. ¿Qué es lo que dice este informe y qué de nuevo puede aportar una investigación que se ventila en el ámbito judicial? Prensa Libre tuvo acceso al contenido del documento, que recoge información que hasta el momento no se conocía y que coloca nuevamente una sombra de duda sobre la actuación del exalcalde y ex candidato a la presidencia de la República en este caso. El pago que se ha efectuado ha sido exclusivamente por cumplir con una sentencia. Para empezar, habría que recordar sucintamente el caso Comunicore. Entre enero y marzo del 2006, la gestión de Castañeda le pagó a esta empresa fantasma 35 millones de soles correspondientes a una deuda previa que el municipio tenía con Relima, la empresa de limpieza pública. A finales del 2005, Relima le había vendido esta deuda a Comunicore a tan solo 14 millones de soles, por lo que esta empresa se embolsicó 21 millones de soles contantes y sonantes en menos de 6 semanas. Los claroscuros en torno al caso aparecieron casi como una consecuencia lógica. A las semanas de cobrar el íntegro del dinero, Comunicore cambió de accionistas y pasó de tener en su directorio a un pariente político del alcalde Castañeda a humildes pobladores de un asentamiento humano de Comas. Por si fuera poco, familiares de estas personas fueron utilizadas para sacar el dinero en bolsas de los bancos, que luego fueron entregadas a personas allegadas a Miguel Garro, ex gerente de Relima y representante de Comunicore. No hubo ninguna intención, ninguna posibilidad de ocultamiento. ¿Qué es lo que dice este nuevo informe sobre el caso? La comisión presidida por la regidora Maritza Glave se ha centrado solo en la actuación de la municipalidad. En ese sentido, el informe concluye que el pago a Comunicore fue parte de una misma operación en la que también figura la renovación del contrato por 10 años entre la municipalidad y Relima. Y es que según el documento, ambos hechos corrieron en paralelo a lo largo de todo el 2005, impulsados por el municipio con sumo interés. Fueron funcionarios de la municipalidad los que propusieron a Relima el pago de los 35 millones de soles que luego acabaría cobrando Comunicore. Y fueron estos mismos funcionarios los que le propusieron a la empresa la renovación por 10 años más del contrato de servicios. Esto a pesar de serios incumplimientos por parte de Relima al contrato que ya existía. Según la gestión de Villarán, Relima durante los años de Castañeda hizo un uso indebido de los rellenos sanitarios y de la utilización de camiones de limpieza para beneficio de terceros, léase empresas privadas. Eso sin contar que entre el 2002 y el 2005, Relima trabajó con la municipalidad sin que existiera una garantía de fiel cumplimiento de por medio como lo exigía el contrato. Cualquiera de estos aspectos podría haberle permitido a la municipalidad resolver la relación contractual. Sin embargo, se prefirió renovar con Relima por 10 años en agosto del 2005, mientras el pago de la deuda que luego cobraría Comunicore se venía cocinando. Se nos informó al Pleno del Consejo con informes de la administración respecto a las bondades que tenía la renovación del contrato, y yo recuerdo muchísimo que en esas sesiones incluso miembros de los regidores que formaban parte de la oposición sustentaron este tema. Según el informe Villarán, el pago a Comunicore de 35 millones de soles violó la ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público y la ley marco de la administración financiera del sector público. Esto debido a una compleja triangulación de dinero edil que despierta más de una sospecha y a algunos hasta un dolor de cabeza para poder entenderlo. Siempre se dijo que el monto con el que se canceló la deuda a Relima, que luego cobró Comunicore, se hizo como parte de una reestructuración de la deuda municipal. Pues bien, la reestructuración de deuda solo hacía referencia a los créditos municipales con bancos y no a pagos como los de Comunicore calificados de gasto corriente.
Según el estado de cuenta, esta deuda con el sistema financiero ascendía a cerca de 79 millones de soles, entre los que figuraba una deuda de MAPE por 13 millones de soles, deuda que MAPE nunca le pidió a la municipalidad pagar. Sin embargo, la gerencia de finanzas a cargo de Juan Bless consiguió un crédito bancario por 87 millones de soles que luego de pagar sus obligaciones, incluyendo la deuda de MAPE, dejó un saldo de 8 millones de soles sobrantes. La municipalidad le exigió a MAPE los 13 millones de soles que había desembolsado por su deuda y sumados a los 8 millones anteriores, se hizo de 21 millones de soles que tras un proceso de encubrimiento hizo pasar como recursos propios. A eso el municipio le sumó 14 millones de soles provenientes de adelantos de cuenta y así es como obtuvo los 35 millones de soles que a la postre terminó pagando a Comunicore. Según este informe, Lima nunca ahorró nada y más bien tuvo un perjuicio de 1.800.000 soles por costos financieros. La información que siempre nosotros hemos tenido es que el pago que se le hizo al Comunicore fue un pago que tenía como objetivo obtener beneficios económicos para la Municipalidad de Lima. Pero además lo que también ha quedado claro es que no han habido perjuicios económicos en la operación de Comunicore. ¿Por qué Castañeda Locio siempre ha estado al margen de cualquier investigación relacionada a este caso? El informe echa luces al respecto, sobre todo en la forma como Castañeda trató de blindarse de cualquier suspicacia en su contra. En la quincena de octubre del 2005, cuando el pago de la deuda a Relima que luego cobraría Comunicore avanzaba a velocidad de crucero, el teniente alcalde de entonces, Marco Parra, delegó a Juan Bless, el gerente de finanzas municipales, atribuciones vinculadas a pago de intereses y de deudas hasta el cierre del año fiscal, entiéndase hasta diciembre. Precisamente a finales de ese mes, Castañeda también le delegó facultades de gerente municipal a Bless y Parra ratificó las atribuciones que en octubre ya le había dado. De esta manera, Bless apareció como el alcalde en funciones en los días previos al primer pago a Comunicore el 3 de enero del 2006. Él, Juan Bless, firmó la documentación sobre esta deuda que según el informe era de conocimiento total de Luis Castañeda. Ese es un argumento que siempre se ha tratado de esgrimir para efectos de involucrar a Lucho Castañeda Locio en este proceso, pero ha sido ya el propio juzgado y el propio juez de instrucción que ha señalado que en este tema Lucho Castañeda Locio no tiene absolutamente nada que hacer, ¿no? Entonces él seguramente dirá lo que tenga que decir sobre este tema, pero yo lo que señalo es lo que ha dicho y establecido el Poder Judicial. Esto fue lo que nos dijo hoy el exteniente alcalde Marco Parra, quien atendió nuestra solicitud de entrevista, ni bien tuvimos acceso a este documento. Si bien los alcances son bastante ilustrativos de cómo se llevó el proceso interno de esa gestión, Parra intenta dejar el tema en lo político. Tenemos que tener claro que la comisión que ha tenido por objeto ver este tema en el Consejo Metropolitano actual está conformado sin la presencia de ningún miembro de Unidad Nacional, es decir, de la segunda fuerza política en el Consejo. Y más aún, ni siquiera hay un miembro de las personas vinculadas al Partido de Solidaridad Nacional, con lo cual, la verdad, nos estamos enterando más por ustedes que por otro lado. ¿Por qué la municipalidad tuvo tanto interés en renovarle el contrato a Relima y encima pagarle la deuda a pesar que esta empresa no lo solicitó inicialmente? Ambos hechos guardan relación, como sostiene el informe de Villarán. ¿Por qué se delegaron facultades a un funcionario de rango alto cuando la ejecución del tema tenía que ser asumido por el alcalde, quien prefirió irse de vacaciones? Muchas preguntas que deberían ser contestadas por el ex burgomaestre. A fin de cuentas, la campaña electoral ya terminó. Es medio complicado el asunto, pero está, para el quien quiera entender, bien claro. Esta es una empresa que tenía incumplimientos importantes con la Municipalidad de Lima y hubo un apuro por renovarle un contrato y pagarle una deuda. Y no hubo ningún ahorro para la Municipalidad. Lo que ha concluido el informe es que en gastos financieros más bien hubo un mayor daño a la Municipalidad. Y luego esta plata desaparece en bolsas de plástico que sacan de un banco. Un montón de personajes contratados para ese fin. La responsabilidad de los funcionarios municipales está siendo examinada en este momento en el Poder Judicial. No está comprendido en el proceso judicial el alcalde de Lima, pero como se ha visto en el informe, quien delegó en el señor Bless fue el alcalde de Lima. Vamos a hacer una pausa. Ahora están conmigo ya la señora Rayda Conde.